Hey, muy buenas noches amigos, espero estén muy bien, que esté todo fine por sus cantones esta linda noche de martes. Y bueno, pues en esta ocasión, aprovechando los pocos días que quedan ya de paro, al menos en la FE Zaragoza, pues qué mejor tema para hablar que el de la protesta juvenil. Y bueno, pues en esta ocasión nos vamos a basar en el libro Psicoanálisis del filicidio y la protesta juvenil. El filicidio es la tendencia paterna, una tendencia a veces consciente, a veces inconsciente, pues de querer de cierta u otra manera pues matar al hijo, ya sea impidiendo su desarrollo o ya sea por violencia directa. Y bueno, pues es importante a la vez este tema porque, como diría Bertrand Russell, cuando hay una protesta, una lucha, ambos bandos tienen la creencia de que es el otro bando el que persigue tendencias irracionales. Y entonces, pues, en esta situación corresponde a las personas de verdad, pues, sostener y luchar por altos ideales éticos, pues que no caigan en el fanatismo. Por eso pues es muy importante tener conocimiento sobre este tema que experimentamos a diario en una sociedad cambiante, en una sociedad en crisis y pues también capitalista, donde la explotación está al servicio de la mano. Y bueno, pues sin más por el momento, comenzamos. En esta ocasión, bueno, pues tenemos que la protesta juvenil hay que diferenciarla del fenómeno de huelga. Son dos fenómenos diferentes cualitativamente y del cual la huelga ya se encargó, y vamos a hablar de ella cuando hablemos de Wilhelm Reich en la psicología de masas del fascismo. Y bueno, en esta ocasión, ya que hicimos esa diferencia, tenemos que la protesta juvenil se caracteriza por cuatro cosas. Primero, porque es una lucha contra un orden establecido. Llámese el establishment, llámese el presidente, el partido hegemónico, la monarquía, la autoridad universitaria. Es una lucha contra un orden establecido. También tenemos que está integrada en su mayoría por estudiantes. Estudiantes que no necesariamente tienen que pertenecer a la clase baja, a la clase marginada, pero que sí comparten todos ellos el ideal de un nuevo orden social en el cual se reparta justicia, en el cual se repartan las oportunidades de manera equitativa. Asimismo, pues tenemos un alto idealismo que se basa pues en esta lucha por la sociedad perfecta, y hay una identificación con las clases pues marginadas, con los explotados. Por ejemplo, ahora en el paro pues hubo una identificación pues con los profesores a los que no les habían pagado. Se identifican con ellos y luchan también pues de mano con ellos. También tenemos que en las protestas hay mucha tensión, tensión que lleva a la acción. En todas protestas, la facción que protesta siempre está en acción, aun cuando sea de manera pasiva, está en acción por medio de la resistencia pasiva. Y también hay un elemento de desesperanza. Esta desesperanza es más evidente cuando la resistencia es pasiva por el quietismo, pero cuando la protesta toma un giro más activo, esta desesperanza se puede enmascarar y hasta cierto punto se neutraliza, pues por las acciones que hacen las personas que protestan. Y bueno, pues siguiendo, tenemos que el fenómeno de protesta juvenil es específicamente a nivel psíquico un conflicto entre el yo y la instancia moral que es el super yo, en el cual pues, se van a presentar sobre todo mecanismos proyectivos en el cual se le atribuye todo lo negativo a la autoridad, por ejemplo que reprime, que miente, que explota, que engaña, que asesina, cuando pues es proyectivo. Puede que los que protestan también tengan o caigan en algunos vicios que tienen la autoridad contra la que luchan. Sin embargo, no se perciben de manera inconsciente y se le atribuyen todos esos rasgos negativos a la autoridad,
y a la vez se les niega los rasgos positivos que pueda llegar a tener la autoridad. También se caracteriza por una manía persecutoria. Esta manía persecutoria se expresa sobre todo, no sé si han ido a asambleas o a eventos en los que prohíben grabar y hasta incluso te piden que apagues tu celular porque lo pueden rastrear. Es decir, se sienten perseguidos, es el temor de que la autoridad, en este caso la autoridad moral, la autoridad interna, pues nos reproche, nos castigue precisamente por estar conspirando contra ella. Y pues se dan estos tipos de delirios de persecución, de que pues nos quieren grabar, nos están observando, nos van a localizar. Hay que ser objetivos porque sí es cierto que hay mecanismos de espionaje, mecanismos de control más sofisticados cada día, pero pues también hay que caer en la irracionalidad, ¿no? O sea, no te van a desaparecer nada más por un paro. Ya si quieres armar la revolución e involucras al Estado y los intereses privados, bueno, pues ahí sí ya pues con más se justifica, se explica más como la paranoia. También pues tenemos autorreproches del tipo, por ejemplo en este paro, del tipo, no, pues es que ya debemos alzar porque tenemos que dar clases, el cambio se inicia en las aulas, tal vez ya fue mucho paro. Es decir, surge la culpa por la rebelión contra la autoridad, que diría Freud, pues viene siendo la evolución de esa rebelión contra el padre en el complejo de Edipo. Y a su vez tenemos dosis de humor. Recordemos, como pues ya dije en la lámina anterior, que hay una tensión que lleva a la acción de emergencia, una acción muy plástica. Y a veces, como por ejemplo nos dice Marcuse, en una manifestación los estudiantes de Berkeley llegaron a una zona en la que había pues policías, una barrera policíaca. Y aunque los líderes de esas manifestaciones incitaban a la violencia, estaban a favor de la violencia, en esa ocasión, en ese momento que chocaron con la barrera, se pusieron a bailar, a cantar y a abrazarse, obviamente pues dejando perplejos a los policías. Y bueno, esto se interpreta pues como la acción es actos de humor, y pues recordemos, como dijo Sigmund Freud, como descubrió, el humor sirve de válvula de escape de los contenidos, de los impulsos reprimidos, y a la vez el humor tiene la capacidad de sortear la censura del superyo, en este caso pues de la policía. También por ejemplo pues las caricaturas son maneras de atacar al gobierno, de sortear la censura gubernamental por medio de la sátira, por medio del humor negro. Y bueno, pues entonces tenemos en esta lámina que es un conflicto entre el yo y la instancia moral que es el superyo. Y bueno, ya que mencionamos a Marcuse, vamos a retomar, exponer de manera somera, el autor retoma, pues las ideas de este filósofo. Este filósofo, por si no lo conocen, es junto con Wilhelm Reich y con Erich Fromm, fue el sustento ideológico del movimiento hippie. Los hippies no nada más fueron marihuanos que tenían sexo por el mundo, también leían. Y lo que leían pues eran las obras de este autor. Y bueno, pues este autor tiene varios libros por ahí reunidos, pero sus tres principales son Eros y Civilización, que fue el primero, en el cual pues sigue la línea de Freud, que Freud plantea en malestar y malestar en la cultura, en la cual pues dice que la cultura reprime sobre todo pues los impulsos eróticos y agresivos. Y entonces Marcuse cree en una posible utopía en la cual los impulsos agresivos y la represión ya no sea necesaria, debido a que se tiene de una mayoría en general pues un gran río de amor, que predominen los impulsos eróticos, que predominen los actos creativos sobre los impulsos agresivos y sobre los actos destructivos. Su segunda obra importante es El hombre unidimensional, en el cual critica la irracional racionalidad. En ella habla que las sociedades, tanto americanas como soviéticas,
se están volviendo cada vez más enajenantes para las personas y que tanto en una como en el otro bloque se están disolviendo las barreras ideológicas y económicas, en el sentido de que aunque uno es capitalista y otro es comunista, pues en realidad persiguen ideales muy similares e incluso hay psicologías muy similares. Del lado estadounidense está Skinner y el conductismo, del lado soviético tenemos a Vygotsky. Y a la vez, bueno, pues en esta situación de constante aumento de malestar, las personas pues se vuelven más enajenadas y se vuelven unidimensionales, es decir, sin sentido interior y sin un futuro. Y a la vez es una crítica contra el conductismo porque dice que es una psicología alienante, porque se enfoca en la capacidad de reacción a los estímulos, pero en la cultura en la que nos encontramos, esos estímulos son sobre todo pues de mercancías y de producción, es decir, estímulos capitalistas, y en la que el ser humano es tomado y reducido a una máquina pues meramente, o a una rata incluso le decían de crítica. Y bueno, pues la última obra que mencionamos en este libro es de El fin de la utopía. Este libro recoge una serie de conferencias que dio en la Universidad Libre de Berlín, a la vez cronológicamente fue de los últimos que publicó, y en él pues recoge esos diálogos que tuvo con alumnos y profesores sobre la represión, sobre el tercer mundo, sobre la guerra y sobre la sociedad no represiva. Y bueno, pues lo que destaca, la idea que destaca entre todas las que contiene ese libro, es que pide a los jóvenes que se conviertan en guía y mentores de la clase trabajadora, que desafortunadamente por X o Y situación, pues no tuvieron acceso a la cultura universitaria. Entonces los jóvenes, con el poder del conocimiento, pues tienen que ayudar a que no caigan en la enajenación y a la vez que pues estando enajenados permitan la violencia, la guerra o la crueldad. Recordemos, lo queramos o no, nos sintamos o no, Justo Sierra decía en la inauguración de la Escuela Nacional Preparatoria, pues que en la universidad se encuentra la élite intelectual del país. Y pues sí, yo cuando escuché esto dije, ¿yo la élite intelectual? No manches. Y bueno, pues la verdad es que ya con un panorama más ampliado, pues la verdad es que sí, aunque no nos sintamos, aunque nos cueste creerlo, pues por las condiciones tercermundistas de México, muy pocas personas llegan al nivel universitario, muy pocas personas tienen acceso al conocimiento, incluso los libros son muy caros. Yo mis libros los compro de segunda mano, nuevos cuestan hasta 3 veces más caros. Entonces el conocimiento, la educación es un privilegio. Y pues como diría el tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y bueno, pues también gracias a las obras pues, de Herbert Marcuse, pues surge ese espíritu de luchar por ideales, por muy infantiles que sean, en el sentido pues de que se persiguen ideales pues de justicia igualitaria, de buenas oportunidades para todos, de equidad. Y bueno, pues son infantiles, ¿por qué? Porque pues tienen mucho idealismo, no es más fantasía que realidad, son más deseos propios de una persona, pues ahora sí que no ha estado tanto en contacto con el mundo, y por eso es que la protesta conlleva una disociación regresiva, progresiva. Como les digo, está este conflicto entre el placer y la realidad, entre los ideales omnipotentes de justicia divina, tributaria, absoluta, perfecta, y en de la realidad de que somos personas, y como personas pues somos avariciosos, somos corruptibles, aunque también tenemos un gran potencial creador. Pero pues les digo, somos personas y estamos expuestos a hacer los errores más estúpidos, es nuestra naturaleza, por decirlo así. Y a la vez hay un conflicto
entre el super yo y el ideal del yo. Aquí ya no hablamos del conflicto entre el yo, super yo. Aquí es conflicto super yo y el ideal del yo, en el cual se le atribuye al super yo pues sobre todo a las figuras autoritarias, y el ideal del yo, todo lo bueno, todo lo grandioso, lo que debería ser el mundo, pues viene el adolescente, el que protesta, se siente el ideal del yo, es decir, que todos deberían luchar por lo que él lucha, y todos deberían hacerlo de la manera en la que él lo hace. Y bueno, pues desafortunadamente también, pues les digo, pues somos humanos, cometemos errores, y algo que está presente en estas protestas y en los movimientos estudiantiles y pues también en las huelgas, es que hay un bajo control de impulsos de ambos bandos. Si bien es importante el diálogo, y a la vez los grupos de protesta sí están abiertos al diálogo, no es cierto que se cierren, no es cierto que sean herméticos, siempre hay una oportunidad de diálogo, pero hay que antes escuchar sus ideas, después exponer las nuestras, y poco a poco a través del diálogo llegar a una realidad más positiva. Sin embargo, si no se escuchan las ideas, por muy idealistas que sean, de los protestantes, y se quiere llegar a imponer las ideas propias, entonces lo que genera es rechazo, y aumenta la distancia, y aumenta el conflicto, y aumenta la tensión. Y bueno, este aumento de tensión que se da tanto de uno como del otro bando, pues explota, y que genera pues el paso al acto de los eventos pues agresivos, como por ejemplo en el movimiento estudiantil de 68, primero hubo una intención de diálogo. Sin embargo, desafortunadamente, el gobierno pues a fin de cuentas incrementó la tensión de ambos bandos. Tanto del bando estudiantil ya estaban preparando en mayor o menor medida para un movimiento armado, como el gobierno pues que a fin de cuentas decidió pasar al acto y pues hacer desafortunadamente la matanza de la que en México pues todos conocemos, y que fue el PRI, de hecho, no se nos olvide. Entonces, pues debido a este bajo control de impulsos, pues se da rienda suelta a la agresión y provoca crisis, pues que son estas explosiones de violencia. Sin embargo, hay que destacar algo curioso, que una vez que pasan estas crisis, pareciera que se olvidan, pareciera que ya pasaron y no se habla más de eso. Sin embargo, quedan efectos traumatizantes, queda una generación dañada física o psicológicamente, que a su vez contribuye al efecto cíclico de estos fenómenos. Es decir, después de la crisis siempre va a haber afectados, y de estos afectados puede surgir el deseo pues de iniciar un nuevo movimiento, una nueva protesta. Tenemos por ejemplo pues la Segunda Guerra Mundial, pues con el caso de Hitler, que quedó pues ahora sí que traumatizado por la derrota de Alemania, por la humillación de Alemania en el reparto del mundo, y eso alimentó su deseo de venganza, de llegar al poder, y una vez llegando al poder pues se repitió el ciclo de violencia. Y bueno, pues también tenemos que las protestas juveniles son remanentes y tienen elementos del complejo de Edipo. De manera muy rápida, recordemos que el complejo de Edipo es el momento de la infancia entre los 3 y los 5 años, en el cual los impulsos agresivos se dirigen hacia el padre y los impulsos eróticos principalmente hacia la madre. Y bueno, pues en este caso tenemos que, igual que en el complejo de Edipo infantil, el complejo de Edipo que se revive en la protesta, pues también la autoridad, obvio, como ya hemos dicho, pues es muy importante, porque hacia la autoridad están dirigidas las protestas, y la autoridad con su actuar es la que provoca que aumente la tensión, o que con un buen actuar se llegue a un mejor acuerdo, a una realidad más positiva. Y bueno, pues sin embargo, como les decía, pues el filicidio es una tendencia, a veces inconsciente, a veces no tanto, que presentan algunos padres, o papá, mamá,
pues de querer matar al hijo, ya sea por la incomodidad, porque les gasta mucho dinero, porque les quita tiempo. Y entonces la autoridad, al querer evitar este ciclo generacional, este conflicto generacional, la lucha entre generaciones, pues tratan de impedir el desarrollo del hijo, el desarrollo y expansión de la juventud por medio de diferentes pues conductas. Una de ellas es la muerte o muerte y abandono, como fue el caso de Edipo Rey en la tragedia de Sófocles. Otra es el sometimiento autoritario, tal como le pasó a Martín Lutero. Padres sumamente autoritarios, restrictivos, represores, que dejan poco espacio a que el niño muestre su creatividad o dé rienda suelta a sus impulsos, lo cual pues hace niños angustiados, niños reprimidos. También otra manera de reaccionar es el sometimiento humillante. Por ejemplo, el mejor ejemplo que se me ocurre es la madrastra de Cenicienta, la manera en la que la maltrata. Ahora bien, que la madrastra pues no es su madre biológica real, sin embargo tiene ese rol materno y pues también esas conductas filicidas de las que les mencioné. Pero también otra manera de impedir el conflicto generacional es a través de impedir el desarrollo del hijo por medio de la sobreprotección. Si el hijo no tiene habilidades, no puede valerse por sí mismo, me aseguro de cierta manera que no se va a ir de la casa, que no me va a echar lata, que no va a luchar por más espacio. ¿Por qué? Porque no va a saber valerse de sí mismo y siempre va a ser dependiente de mí. Recordemos que en la adolescencia los padres presentan este conflicto entre dos deseos. El deseo de que su hijo pues crezca, se desarrolle y se vaya de la casa, pero pues también el deseo pues de tenerlo un rato más y pues para eso pues de promover su infantilismo, promover pues afectos, regalos, premios, pero pues ya no con un amor genuino, sino más bien un amor que lo que busca es impedir el desarrollo del hijo, pues para así tenerlo dependiente de por vida. Y bueno, estas son las actitudes que puede tener la autoridad para con el hijo y también para con las personas que protestan, con la juventud. Pero también la juventud va a dirigir diferentes actitudes, diferentes conductas hacia la autoridad. Como les digo, pues dependiendo también de cómo responda a esta. Y bueno, pues de esta manera, por ejemplo, con autoridades que son sumamente sobreprotectoras y paternalistas, la protesta viene a adquirir un signo de ser un intento de maduración, un intento de separarnos del orden viejo, un intento de luchar por nuestros propios ideales, de ser alguien separado, independiente del orden establecido o de los padres, porque pues, son situaciones equiparables. A la vez se rechazan las ideologías que provienen de la persona que ostenta el poder, como por ejemplo en el movimiento hippie. Las ideologías que se seguían eran ideologías surgidas de los mismos trabajadores, surgidas de los mismos hippies, aun cuando fueran miembros del corazón del capitalismo, que es Estados Unidos, pero no fueron teorías que surgieron en universidades por partes pues, de maestros, por partes de los jueces, del presidente. Fueron sobre todo jóvenes estudiantes, pero los jóvenes principalmente, los que crearon y promovieron sus propias ideologías. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta dos cosas y tratar de no irnos a los extremos, porque las ideologías tienen la función de dirigir, de centrar la actividad creadora, los instintos amorosos, creativos. Sin embargo, también es cierto que las personas siguiendo una ideología pueden llegar al punto de perder su criterio propio, es decir, de nada más repetir lo que tal filósofo, lo que tal reportero, lo que tal personaje político dice. Es decir,
sí, no hay que ser alienados por la ideología, pero tampoco tenemos que caer en el extremo de rechazarla por completo, pues contiene los valores, y los valores contienen la filosofía pues que se ha acumulado a lo largo de la existencia de la humanidad. Y bueno, pues también tenemos que en la protesta juvenil, los jóvenes que protestan intentan probar sus fuerzas, medir su territorio, su capacidad de rebelarse contra la autoridad. Y bueno, pues esto es una tendencia muy natural, y ahí más bien la culpa la tiene la autoridad, que pues no reconoce esta exigencia natural y positiva de la juventud, de querer probar sus fuerzas y medir su territorio. Sin embargo, pues la autoridad esto lo ve como amenaza, le surge el miedo, y como vimos en el video de Eric Fromm, las personas cuando están agresivas cuando están desesperadas, se vuelven agresivas. Y entonces, pues en esta desesperación, muchas veces es la autoridad la que pasa al acto represivo, la que pasa al acto violento. Y bueno, pues el último elemento del complejo de Edipo que se repite en el fenómeno de protesta juvenil es la pérdida del sentimiento de omnipotencia. Nosotros cuando somos niños pero muy pequeños en nuestra primera infancia, tenemos la creencia de que nuestros padres son omnipotentes, de que pueden satisfacer nuestros deseos, primero pues nuestras necesidades, comer, ir al baño, dormir, tener ropa, y también que pueden satisfacer pues algunos de nuestros deseos, como llevarnos al parque, comprarnos tal cosa, tal juguete, que tal videojuego. Sin embargo, conforme crecemos, pues nos damos cuenta pues que nuestros padres no son omnipotentes, son gente común, que no siempre pueden satisfacer todo lo que pues pedimos, que tienen sus propias necesidades, sus propios miedos y sus propios deseos. Asimismo, de la misma manera que cuando niños perdemos ese sentimiento de omnipotencia paternal, también el adolescente, el joven que protesta, se da cuenta que la policía, los jueces, el presidente, los legisladores fracasan, no pueden impartir la justicia de la que tanto hablan, y no la imparten de manera justa, que no hay igualdad de oportunidades. Se da cuenta que lejos de apoyar, lejos de resolver y de ir a su auxilio, más la autoridad se convierte en un factor represivo, limitante, explotador. Entonces el joven pierde ese sentimiento de omnipotencia, porque pues no sé ustedes, pero pues yo en la primaria, por todo lo que me enseñaron y me decían, pues yo sí creía que la policía nos cuidaba. Ahora sé que lo único que hace es detener delincuentes y regular el tránsito. O sea, no se pierde ese idealismo. Yo igual pensaba en la secundaria de que la ONU, los derechos humanos son inalienables. Ahora me doy cuenta que reviso la jodida carta de la ONU, que siempre y cuando no vayan en contra de la Constitución y las leyes del país. O sea, ¿son inalienables o no son inalienables? O sea, te das cuenta que no pueden impartir justicia a estas instituciones. Te das cuenta cuando entras al UNAM, dices, el orgullo universitario, el rector nos protege, ya puso esas vallas, esas bardas para que no estén los traficantes. Y luego te das cuenta pues que no paga a los maestros, que reprimen las marchas. Entonces pues vas perdiendo ese sentimiento de omnipotencia, ese sentimiento de sentirte protegido por las autoridades a sentirte amenazado por ellas. Y bueno, pues ya para finalizar, también tenemos que el fenómeno de protesta en el marco de la civilización actual, bueno, pues adquiere, o más bien representa, el fracaso del poder, del carácter predictivo de la sociedad, del ciclo de las generaciones. ¿Qué significa esto? Que la sociedad debería, para cuando las personas llegan a la adolescencia, tener un destino para los jóvenes
y tener una capacidad de predicción de a dónde van a ir a parar, de lo que van a hacer. ¿Qué se refiere esto? Traduciéndolo más, pues que haya chamba. Tenemos en la actualidad en el país de los tercer mundo y también en los de primero ya, de pues mucho desempleo, jóvenes que no tienen dónde trabajar, terminan en un Oxxo, terminan en un McDonald's, las plazas de gobierno y las plazas privadas bien pagadas escasean. Entonces no hay un destino para la juventud. La juventud tal cual pues está varada, tiene que hacer sus propios caminos y parte de esos caminos pues es la protesta. Asimismo, como consecuencia igual de este debilitamiento de la autonomía, pues se tiene que las pantallas en las cuales se proyecta el super yo y el ideal del yo surgen en pleno de las crisis. Y a la vez por este debilitamiento de la autonomía, pues sí, se pasa muy rápido por la aceleración, por nuestra sociedad acelerada también, se pasa muy rápido de un evento a otro. Hay un evento traumático, luego se recupera la paz, pero luego ya hay otro evento más traumático aún todavía. Y bueno, pues no solo este fracaso se refleja en la protesta juvenil, también la religión ha fracasado como refugio ilusorio y también la tecnología deshumanizada y deshumanizante ha fracasado en la creación de la utopía posible de la que hablaba Marcuse. Si bien es cierto que estamos en el comienzo de una nueva sociedad, en una sociedad en transición con valores en crisis, también es muy cierto que desafortunadamente esta transición se está dando de las manos de parteros atómicos y bancarios. Entonces, pues, sin más, pues no nos queda más que luchar por una utopía lo más racional y lo más racional posible. Y bueno, pues tenemos que tener en cuenta también que todas las sociedades no se puede eliminar el descontento y el malestar de las culturas, ya no porque vengan de la represión como diría Freud, sino yéndonos más allá, porque surgen del miedo a la muerte. Y a la vez, este miedo a la muerte se contrarresta con el sentimiento de integridad del que habla Erik Erikson. Es decir, tenemos que desarrollar nuestro sentimiento de integridad para así mitigar ese miedo a la muerte que todos experimentamos y el cual es la base del descontento pues, de todas las culturas, además de la represión y la mala educación. Y bueno, pues también me gustaría cerrar igual con la frase de Bertrand Russell, en el cual dice que con tanta lucha, el ser humano lo único que trata de hacer es ocultarse su falta de sabiduría. Y bueno, pues sin más por esta ocasión, les doy las gracias por haber llegado al final de este video. Los invito